Bueno, buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, Perfecto. Ok. Antes de que continuemos al siguiente punto donde nosotros nos habíamos quedado recién, el día lunes, quiero preguntarle si hay alguna duda con respecto a todas las fases anteriores vistas anteriormente. ¿Todo bien? Clarísimo. Ok. Entonces, continuemos. Nos habíamos quedado por aquí el día lunes. Si quieren, pueden ir apagando ahora sí su cámara. Ok. Para no interferir en el ancho de banda. Nos habíamos quedado por acá el día lunes, habíamos hablado del insomnio, entre otras cosas. Pero vamos a continuar viendo algunos de los trastornos más comunes relacionados con el sueño. Otro de los trastornos más comunes que nosotros podemos encontrar es el de narcolepsia. En muchas películas, en muchas series, se utiliza este tipo de enfermedad para ejemplificar a personas que tienen una necesidad incontrolable, irresistible de dormir. Entonces, esto es algo bien importante que nosotros debemos de comprender porque es un trastorno neurológico, no tiene nada que ver con hábitos o, o no tiene nada que ver con lo que hacemos previo a dormir, sino que esto ocurre, ¿verdad? De manera, y son episodios que ocurren normalmente en momentos y en lugares pues, que no son los apropiados para dormir. ¿Okay? Entonces, esta es una de las características más importantes. Y hay dos síntomas importantes adicionales a lo que acabamos de hablar. Uno es la crisis de sueño, que es esa necesidad irresistible de dormir que puede ocurrir en cualquier momento, pero también va acompañado de cataplejía. La cataplejía se puede comprender como un grado variable de debilidad muscular. Esto puede ser desde quedarse completamente paralizado y desplomarse en el suelo y cambiar muchos de los aspectos relacionados con el tono muscular. ¿Okay? Estas crisis de sueño, ¿verdad?, que vimos anteriormente, se generan normalmente en condiciones, ya sea porque son circunstancias monótonas, son circunstancias que están como muy asociadas a algo que ya la persona conoce o que tiene el conocimiento amplio en cuanto a este tipo de aspectos. Y este tipo de episodios suele durar en algunos minutos, ¿verdad? No es como lo que nosotros consideramos o creemos que son personas que se pueden dormir por horas, sino que realmente solamente pueden durar aproximadamente entre los 2 y 5 minutos. Y en este tipo de eventos, las personas pueden despertarse y no tener ningún tipo de situación alrededor que les haya imposibilitado continuar. Hablando de la cataplejía, perdón, se produce porque no hay, cuando nos referimos a atonía muscular, nos referimos a la falta de tono muscular. Recordemos de que esta falta de tono muscular ocurre, ¿verdad?, dentro de las fases del sueño, específicamente en la fase del sueño REM. Entonces, esto es esperable en este momento, pero obviamente que no haya tono muscular en un momento en los cuales se está desarrollando una actividad en específico, ahí es donde se vuelve problemático. También ocurre una intensa inhibición de las neuronas motoras de la médula espinal, por ende, desarrollar movimientos o desarrollar actividades motrices que pueden parecer sumamente sencillas o regulares que se hacen durante el día, obviamente se vuelve bastante complicado. Hay una pérdida de control de la musculatura, así como el desencadenamiento de algunas reacciones emocionales fuertes o un esfuerzo físico brusco. Gilbert,
Sí, quisiera saber si la cataplegia tiene algo que ver con la parálisis del sueño. Sí hay, sí, o sea, no están conectados directamente, pero sí en la parálisis de sueño normalmente ocurre en la fase REM, que es donde no hay tono muscular. Eso sí. O sea, no es que la cataplejía provoca la parálisis de sueño, pero sí es una característica asociada. ¿Vamos? Bien, gracias. Gracias. Ok. Algunos otros síntomas asociados, que por ahí hablaban ahorita de este tema de parálisis de sueño, es conocido como la incapacidad de moverse justo antes de que comience el sueño o al despertarse por la mañana. Por ende, este tipo de situaciones pueden parecer como si nosotros estuviéramos viviendo algo y esta vivencia que nosotros estamos teniendo en ese momento hace que parezca todo tan real, tan vivo, tan lógico, que por eso es que nosotros podemos confundirlo por un sueño o algo que nos puede estar ocurriendo y eh, verlo como si fuera una premonición o un sueño o algo así. Las personas generalmente reaccionan y superan las parálisis de sueño, normalmente si se les toca o si escuchan algún sonido en específico, eh, entre otras cosas realmente. No es como se percibe normalmente que es que un demonio se le puso encima del pecho, eh, o no es que tiene algo que ver o una explicación religiosa detrás de esto, sino lo que está asociado en este tipo de situaciones es esa incapacidad de poder dormir, ya sea porque la persona está en un sueño, ¿verdad?, sumamente profundo, y la dificultad que está sosteniendo el individuo alrededor de esto es porque normalmente este tipo de fases pueden ser irrumpidas en un momento en específico, y esto hace obviamente que las fases del sueño pues no sean desarrollados en el momento en específico como deben de desarrollarse. ¿Okay? También podemos encontrar algunas alucinaciones hipnagógicas que nuestra propia actividad mental, ¿verdad?, que es del sueño REM, puede irrumpir durante la parálisis de sueño y por ende puede estar soñando mientras se percibe a sí mismo como despierta, paralizada. Y esto obviamente causa un estrés significativo en la persona que está pasando por esta experiencia. Perdón. ¿Cuáles son las causas más frecuentes en el caso de la narcolepsia? Bueno, es una enfermedad no tan usual, pero que puede padecerlo 1 de cada 2.000 personas. El trastorno generalmente está asociado a factores ambientales desconocidos. Por ahí algunas personas plantean de que la intoxicación por plomo es una de los principales responsables. En algunos otros casos puede ser un trastorno hereditario que está asociado en un gen del cromosoma número 6, relacionado con los procesos de conciliación de sueño. También este gen es el responsable de generar el neurotransmisor llamado orexina, que se encarga de los ciclos de sueño, ingesta de alimentos, metabolismo, entre otros. También se han encontrado mutaciones en el gen del cromosoma número 6 que altera la producción de orexina y que esto puede generar entonces un trastorno del sistema inmune que puede llegar a atacar las mismas neuronas que producen esta orexina. El tratamiento que se da para este tipo de enfermedades pueden ser estimulantes como metilfenidato o el modafinilo para poder disminuir las crisis de sueño. Lo que hace entonces en este caso es
asegurar que las fases del sueño ocurran de la manera apropiada y la manera como debe de ocurrir, también se pueden utilizar antidepresivos tricíclicos para aliviar la cataplejía. ¿A qué nos referimos con tricíclicos? Es que normalmente se captan y después de captarlo también son recaptadas por las mismas neuronas, por ende se pueden utilizar hasta en 3 ciclos distintos. Otro de los trastornos más frecuentes que nosotros podemos encontrar son los trastornos de la conducta durante el sueño REM. Recordemos, ¿verdad?, algunos datos. El sueño REM se acompaña de parálisis, ¿verdad? Acuérdense que es lo que nosotros veníamos conversando en este momento. Tiene que ver con la falta de tono muscular, ¿sí? Entonces, si nosotros no tuviéramos, o si nosotros tuviéramos el tono muscular, tenderíamos a realizar o a tratar como de realizar o tratar de volver vívidas las experiencias que estamos teniendo durante el sueño. En los trastornos de la conducta durante el sueño REM, las personas sufren este problema y actúan normalmente el contenido de sus sueños. Es un trastorno neurodegenerativo y que tiene algunos componentes genéticos que pueden asociarse a la enfermedad de Parkinson. Estos síntomas son los opuestos a la cataplejía. En lugar de tener dificultades para adquirir el tono muscular, aquí se deja de presentar esta parálisis y más bien la actividad que desarrolla durante esta fase tiende a ser sumamente activa y por ende causa ciertos malestares en algunas situaciones. Normalmente se utilizan benzodiazepinas, como les digo, con el objetivo de generar un descanso más apropiado, de bloquear las neuronas que se encuentran en la médula espinal y por ende propiciar entonces la particularidad del individuo con respecto a los movimientos musculares. Normalmente estos trastornos pueden también tener algún tipo de relación con los trastornos asociados al sueño de ondas lentas. Recordemos las ondas, hablábamos de beta, alfa y delta. Entonces, esto ocurre normalmente en la fase 4, que es el sueño delta, que es cuando está en la etapa más profunda del sueño. Por ejemplo, recordemos que en este caso ya hay tono muscular, por ende, al ya haber tono muscular, el sonambulismo, por ejemplo, es muy frecuente en este tipo de personas. También la enuresis o la encopresis, que ya sea orinar o defecarse durante el sueño. También los terrores nocturnos, que son muy particulares, y ya vamos a ver una de las diferencias más importantes en cuanto a sueño, en cuanto a terrores nocturnos y pesadillas. Y se dan con mayor frecuencia este tipo de trastornos en el sueño de ondas lentas en los niños. Quiero que veamos, antes de profundizar un poquito en cada, no, voy a profundizar mejor y voy a volver al tratamiento. En el caso de los terrores nocturnos, creo que todos en algún momento hemos tenido o hemos vivido esta experiencia. Y es muy particular porque puede tener sentimientos de angustia, puede haber temblores, puede haber un pulso acelerado. Y esto hace entonces que se genere hasta cierto grado un sentimiento como de desesperanza, como de descontrol en cuanto a este tipo de personas. Y normalmente este tipo de recuerdos son muy difíciles de poder recabar. Si ustedes piensan en un terror nocturno, ustedes no piensan en algo en específico. Piensan en, por ejemplo, en algo que no pueden recordar, en algo oscuro, en algo sombrío, ¿sí? Pero no pueden como decir específicamente, es que soñé esto, o me pasó esto, o creo que esto es lo que pasó.
pero no es así porque no hay recuerdos acerca de lo que provocó esta reacción. A diferencia de las pesadillas son más elaboradas y se pueden recordar algunos. Generalmente los terrores nocturnos, que como les decía, ocurren principalmente en niños, no quiere decir que no ocurren en adultos, pero normalmente en la medida que el niño va madurando, va obteniendo mayores oportunidades y a partir de esta situación va superando estos miedos. Los terrores nocturnos están sumamente asociados a factores psicológicos. En el caso de los factores psicológicos, es muy importante que nosotros comprendamos que todo lo que el niño vive en su vida diurna, por así decirlo, también va a experimentarlo de alguna manera en su vida nocturna. Por ende, todo aquello asociado con elementos que pueden causar estrés o elementos que pueden causar ansiedad durante el día en el niño, obviamente también van a encontrar una lógica en la noche. Entonces, ¿qué es lo que se busca entonces o qué es lo que queremos? Queremos entonces reducir el estrés, usar mecanismos de afrontamiento apropiados. Por ende, la psicoterapia o la asesoría pueden ser necesarios en algunos casos. Por otra parte, en el sonambulismo, es importante que nosotros comprendamos que es mucho más frecuente en niños que en adultos. Y este tiene un componente más allá de los componentes, como vimos anteriormente, de ambiente, es un componente más genético. Por ende, el sonámbulo como tal, no hay una regla que especifique realmente si lo que estamos queriendo o lo que está queriendo hacer el individuo es representar el sueño. Algunos textos o algunos autores plantean que sí, algunos plantean que no. Sin embargo, sí les puedo comentar que todo lo que ellos desarrollan puede llegar a tener tareas sumamente complejas. En el caso, mi papá siempre me ha contado de que en el caso de mi tío, compartían cuarto y entonces cuando él se levantaba, en teoría, para alistarse e irse al colegio, él se levantaba, se bañaba, se ponía el uniforme y se volvía a acostar, pero él no recordaba absolutamente nada de eso. Entonces, son tantas las situaciones que pueden estar asociadas con el sonambulismo y lo que puede llegar a ser, que puede realmente significar tareas muy complejas. Por otra parte, por ejemplo, puede haber ingesta de alimentación, por ejemplo, durante el sueño y no recordar. Algunas de las causas más importantes, la fatiga o la falta de sueño, también algunos elementos de estrés en específico pueden asociarse al sonambulismo, también algunos medicamentos o sustancias como el alcohol, sedantes, algunos medicamentos pueden causar este tipo de reacciones. Y finalmente puede tener algunas afecciones, tales como convulsiones parciales y complejas, cuales pueden complicar muchísimo el desarrollo de la enfermedad. Okay. Y antes de que pasemos a atención, quiero que volvamos aquí a cómo se trata. En el caso de algunos de los trastornos de las ondas del sueño en ondas lentas, como enuresis, o algunos elementos como encopresis también, se puede encontrar una manera de tratarlo. Uno de ellos es los modificadores de conducta. Por ejemplo, si usted toma, no es ciencia nuclear, ¿verdad? No es ciencia espacial. Si usted toma agua o ingiere algún líquido antes de la hora de dormir, ¿qué va a pasar? Le van a dar ganas de ir al baño. Exactamente. Entonces, los modificadores de conducta es que nosotros, solo permítanme un segundo, me mandaron un mensaje.
Ok, entonces, muy importante para que nosotros para combatir ciertas enfermedades como la enuresis o la encopresis, necesitamos generar algunos modificadores de conducta. Por ejemplo, no líquidos antes, 1 hora antes de dormir, o no alimentos 1 hora o 2 horas antes de dormir. Incluso hay muchos textos que plantean que realmente la alimentación no deberíamos de ingerir nada 2 o 3 horas antes de dormir, porque eso altera nuestro ciclo de sueño. Entonces, hay muchas modificaciones a nivel conductual. Por ejemplo, hay algunas alarmas, por ejemplo, hay cobijas eléctricas que cuando perciben que el niño está emitiendo orina, ¿verdad? Suena una alarma para que el niño se despierte y luego pueda ir al baño. ¿Ok? Hay algunos otros medicamentos. Este es otro componente que tenemos que comprender. Si de repente, por ejemplo, hay algunos medicamentos que pueden causar la micción, ¿verdad? Como un efecto secundario, en el cual a usted le den muchas ganas de orinar y es un efecto secundario de la pastilla. Entonces tenemos que comprender esa primera parte de la medicación. Pero también podemos utilizar medicamentos para atacar o para poder enfrentar este tipo de situaciones. Normalmente, este tipo de comprimidos que se utilizan es la vasopresina es una hormona que nos ayuda a regular todo el proceso de micción y normalmente durante la noche el niño tiende a sintetizar menos cantidad de vasopresina, por lo cual entonces aumenta la producción de orina y no puede controlar entonces la micción de manera voluntaria. Entonces, este tipo de hormonas, por ejemplo, se pueden dar en forma de comprimidos y también pueden responder muy bien. Y finalmente, el último punto es la terapia psicológica. La terapia psicológica se refiere a aspectos relacionados con la enuresis. Quiero hacerles un paréntesis. La enuresis nunca, así, quiero que me escuchen y que le pongan letras mayúsculas. La enuresis o la encopresis, sea diurna o sea nocturna. Pero antes de que continúe, ustedes ya llevaron a normal 1 o están llevando normal 1. No, hasta el próximo periodo llevan a normal 1, ¿verdad? Confírmeme, porfa. Yo no lo he llevado. Sí, creo que psicoficio 2 es... Sí, perdón. Entonces, miren, enuresis es perdón, porque hasta ahorita me cae que ustedes no han llevado a normal 1, por ende, cuando hablo de enuresis y de encopresis, es un término que todavía no lo he visto. Pero cuando hablamos de enuresis, es la imposibilidad que tiene un niño de poder controlar la orina. Esto puede ocurrir en 2 vías. Puede ser diurno, o sea, que ocurra durante el día, o nocturno, que ocurra durante la noche. Y hay 2 tipos de enuresis también, que es enuresis primaria, que es en la cual el niño nunca ha adquirido el control de esfínteres, y la enuresis secundaria, que es que por un momento el niño adquirió el control de esfínteres y luego lo perdió. Pasa lo mismo con encopresis, solo que encopresis es el manejo del esfínter anal. Por ende, lo que pasa es, en lugar de orinarse, pues se defeca. Entonces, ¿estamos bien? ¿Hasta ahí me entienden? Sí, Sí, Perfecto. Igual, pueden escribirme al chat. Ok. Entonces, cuando ustedes lleguen a psicodiagnóstico 1, ¿verdad? Se van a dar cuenta que hay niños que cuando nosotros realizamos la entrevista, los padres dicen que, fíjense que se orina durante las noches. ¿Es normal o es esperable que se orine el niño cuando tiene 1 año, 2 años? Sí, hasta 3 años todavía de repente es
el control nocturno es más complicado para el niño, pero nunca, nunca, con mayúscula, nunca debe usted hacer caso omiso a este síntoma. Siempre es importante. Ya sea porque, por ejemplo, el niño tiene malos hábitos de sueño, que los puede cambiar, ya sea porque el niño tiene también aspectos de personalidad, como de repente ser sumamente perezoso y lo que hace es simplemente orinarse en la cama, o de padres. Por ejemplo, yo les quiero contar, una vez evalué a un paciente en el cual los padres de familia, el niño tenía 11 años y todavía le ponían pañal para dormir. Entonces, me dice mucho del niño, pero también me dice mucho de los padres. ¿Ok? O también la enuresis y la encupresis pueden también ser síntomas de otros trastornos más graves. E incluso también es uno de los signos por excelencia para poder identificar si es que en algún momento ha existido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual. ¿Estamos? ¿O bien? Sí, Ok. Entendido. sí, Lick. Y con eso entonces cerramos nuestra presentación de sueño. Bueno, conciencia, vigilia, sueño. ¿Dudas? Lick, solo quisiera realmente, no sé si habría alguna manera de compartir este material para darle una lectura. El material ustedes lo tienen, se lo subí en los libros, se lo subí en algunos documentos adicionales, pero sí voy a ver si se los puedo compartir. Pero que conste, o sea, las preguntas y todo lo del examen, obviamente viene de los temas que hemos visto, pero también mucho de lo que yo hablo. No solo consiste en hacer este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Ok. Entonces, ahora vamos a pasar. Perfecto. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es atención. ¿Ok? En el caso de atención, un segundo. Ok. En el caso de atención, nosotros ya vimos el nivel más alto, ¿verdad? Que es lo que hablábamos, conciencia, sueño, vigilia. Ahora, el siguiente punto que nosotros debemos de comprender, ¿verdad? Dentro de esos anillos del humano como tal. Entonces, el siguiente punto importante que nosotros podemos entender que puede verse alterado es la atención. Nosotros vivimos en un mundo donde constantemente somos bombardeados de información y no toda la información puede ser procesada de manera simultánea. ¿Cuánto les ha pasado ahorita durante la pandemia que, por ejemplo, ustedes utilizan mucho los auriculares? Y al utilizarse los auriculares, hay personas que les empiezan a hablar, por ejemplo, y entonces cuando empiezan a hablar, usted ya no puede estar prestando atención a lo que dice la persona y a lo que está ocurriendo y lo que está transmitiendo a través de los auriculares también. Entonces no podemos procesar esta información al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces ese es un tema muy importante que debemos de comprender. Así como usted no puede estar en clases y estar viendo redes sociales, porque una de las dos actividades no les está prestando atención. También debemos de comprender de que existe un proceso de selección y filtro, y esto hace que nosotros establezcamos orden de prioridades, y por ende vamos a comprender que estas prioridades van a estar muy asociados con lo que nosotros vamos a prestar atención a ese momento en específico. ¿Ok? Finalmente, entonces,
La atención, ¿verdad? El proceso de atención es la encargada de realizar lo que nosotros seleccionamos para poder prestar atención dentro de nuestro sistema y sin la atención nosotros no podríamos articular ningún proceso cognitivo. Imagínense que ustedes están hablando con alguien y esa persona no les escucha y cuando usted le pide la respuesta, le dice, ¿cuál es su nombre? Verde. No está prestando atención, por ende no puede, por ejemplo, comunicarse. No puedo emitir una respuesta entonces que sea lógica para la persona que está alrededor mío. También, por ejemplo, deben de ser lo suficientemente atentos de que ustedes le puedan prestar atención a lo que está emitiendo la persona para poder emitir, por ejemplo, una opinión o para poder brindar apoyo o para poder hacer una actividad. Usted no puede manejar, por ejemplo, y no puede manejar y mensajear al mismo tiempo, porque va a estar haciendo una de las dos actividades de manera correcta y la otra no. Entonces, la atención como tal no es un proceso que ustedes puedan anotar o ustedes puedan poner o ustedes puedan decir que está en tal lugar. ¿Okay? Es un sistema que es muy complejo, es muy dinámico, porque no es lo mismo, por ejemplo, que nosotros prestemos atención de manera auditiva que de manera visual, por ejemplo. No es el mismo proceso, no son las mismas vías. No es lo mismo que yo escucho, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, a mí me ha pasado de que yo escucho audiolibros y me gusta escuchar audiolibros cuando voy caminando con mis perros, cuando voy haciendo X o Y actividad. Pero hay personas que me dicen, no puedo, sencillamente no puedo, no presto atención, no me gusta hacerlo de esta manera porque sencillamente no puedo prestar atención. A lo mejor hay algunas otras personas que se les facilita hacerlo de esta manera y de repente dicen, no, sí, puedo hacerlo. Y hay algunas otras personas que de repente que quieren leer un libro y el libro se les hace más fácil leerlo que por ejemplo, en un dispositivo electrónico, por ejemplo, que en un libro como tal, de manera física, o viceversa. Entonces, no es lo mismo, no es el mismo proceso. Debemos de comprender esta parte, porque obviamente las estructuras que van a estar alrededor del procesamiento de información van a depender entonces de esa actividad sensorial. ¿Ok? A mí se me hace más fácil leer algo en físico de Semuyasa. Sí, totalmente. Yo también, por ejemplo, al inicio hasta me hice mi cuenta de Kindle en Amazon y descargaba libros y decía, no, que los voy a leer y que voy a hacer de esta o de aquella manera. Y no, al final no simplemente no lo sé. Ahora bien, la atención entonces consiste en que nosotros focalicemos todo lo asociado con la atención, con un estímulo. Vamos a filtrar, vamos a desechar información también y vamos a eliminar toda la información no deseada. ¿Ok? Entonces, no solo es prestar atención, no solo es focalizarnos, sino también es muy importante que nosotros focalicemos qué es lo que no vamos a prestar atención. ¿Ok? Ahora bien, para poder llevar a cabo a cualquier proceso cognitivo, es necesario que nosotros tengamos un grado de selección de estímulos. Estos estímulos acceden a nuestro sistema nervioso y esto hace entonces que, pues obviamente los mecanismos atencionales
sean desarrollados entonces de manera apropiada. La atención entonces se encuentra en la encrucijada de múltiples factores. O sea, debe de prestar atención, debe de ver o debe de escuchar algo. Todo esto, recordemos que entra, un segundo, que todo esto entra por el proceso de, por alguna de las vías sensoriales. La atención puede entrar por los ojos, por los oídos, también puede entrar por lo que nosotros sentimos, por ejemplo, en el caso de muchas personas ciegas, por ejemplo, pueden prestar atención a algo al tocarlo, por ejemplo. Entonces, todo esto, ¿verdad? Hay múltiples subfunciones como el nivel de conciencia. Por ejemplo, si estamos en un grado de conciencia alerta, por ejemplo, va a ser más fácil que prestemos atención a algo a que si nosotros estamos en un nivel 5 en el cual estamos medio adormitados, medio ya casi perdiendo la batalla con el sueño, o la orientación, por ejemplo, orientación en tiempo, espacio, forma, o la concentración también, o la velocidad de procesar información, así como la motivación. Si usted no está motivado a recibir una información, no le va a prestar atención. Imagínense ustedes, por ejemplo, en alguna clase que ustedes hayan llevado, que ustedes sepan que no les llamaba mucho la atención, y cuando estaban en esta situación, qué difícil era poner atención a ese tipo de temas. A diferencia de piense otra clase que sí le gustó, que le llamó mucho la atención, que leía extra, que daba la mía extra. Entonces, el tema de motivación es algo importante también para la atención. Si no estamos motivados a hacer algo, no vamos a prestar atención ante esta situación. ¿Ok? Entonces, el estado de alerta, que era lo que nosotros hablábamos anteriormente en el nivel de conciencia, si nosotros tenemos un estado de alerta, vamos a ser capaces de poder prestar atención. También el estado de alerta es conocido como vigilancia, que veíamos anteriormente en el sueño y el estado de sueño y vigilia, el ciclo sueño-vigilia, y por ende entonces el estado de vigilia es el nivel base elemental y primario. Si nosotros no estamos alertas, si nosotros no estamos vigilantes a lo que ocurre, difícilmente podemos prestar y podemos brindar entonces la atención. ¿Ok? Entonces, en este momento voy a abrir 6 salas, ¿ok? Y van a trabajar en grupos, ¿ok? Yo les voy a mandar en este momento el libro de Introducción a la Neuropsicología. Porque ya han recibido suficiente información de solo de mi voz. Creo que ya han de estar aburridos. Okay. Ok, entonces, este libro ustedes ya lo tienen, que conste en su, ya lo tienen en su carpeta, ok. Liga, ¿a dónde está enviando el libro? Aquí al chat. ¿Lo recibieron? El chat desde de WhatsApp. No, es Zoom. Y en Zoom. Oh, ya. Ok, entonces. ¿Están viendo mi pantalla? El que conste, el libro ustedes ya lo tienen en su campus. Lo estoy mandando acá como algo adicional. Ok, entonces, vean, ¿están viendo mi pantalla? Ok. ¿Sí? Sí.
Sí. Entonces, tenemos 6 tipos de atención. ¿Ok? Tenemos la atención focalizada, sostenida, alternante, selectiva, dividida y excluyente. Entonces, voy a abrir las salas y dentro de esas salas, cada sala tiene un número. Y el número de la sala en la cual usted está, ese es el tema que usted va a desarrollar. ¿Ok? Vamos a darle más o menos unos 10 minutos. Después de esos 10 minutos vamos a tomarnos una breve pausa. ¿Ok? Unos 10 minutos adicionales. Y ustedes van a regresar entonces a la clase y vamos a hablar acerca de ese tema en específico. ¿De acuerdo? ¿Todos claros? ¿Cuál era el nombre Sí. del libro? Introducción a la neuropsicología. Ok, gracias. No sé si alguien me iba a comentar algo. De Portellano, ese es el libro que ustedes. ¿Okay? No sé si alguien había abierto el micrófono. No estoy seguro. Ok. Entonces, en este momento van a aparecer frente a ustedes las salas. ¿Ok? Entonces, pueden ir uniéndose a las salas y pueden compartir pantalla, discuten el tema y luego uno de ustedes va a venir a explicar lo que discutieron. ¿Ok? Los veo en un ratito entonces. Julissa y Amy. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Amy. Hola, Borrego, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Borrego. Aquí voy a ayudar a un compa que le dieron un lleguecillo en el carro, un compañero del colegio. Voy rumbo para allá, pero todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Qué onda? ¿Ya listo para venirte para acá? El periodo pasado y, y la LIC daba muchos ejemplos de esa canción.
Hola, estamos de vuelta ya. Sí. Perfecto. Ok. Antes de que nos tomemos la pausa, ok, antes de que nos tomemos la pausa, vamos a hablar acerca de los tipos de atención para que podamos salir de esa temática que ustedes ya traen fresquecita, ¿ok? En 30 segundos, grupo por grupo, quiero que me expliquen entonces el tipo de atención, ¿ok? Entonces iniciamos con el grupo número 1, que es Anet, Belkis y Yulisa. Sí, buen día. Bueno, en cuanto a la atención focalizada, lo que pudimos entender es que estamos concentrados, es cuando nosotros nos concentramos en un punto fijo. Nuestra atención se centra en un solo objetivo, ya puede estar rodeado de otros estímulos. Nuestra atención va a un punto fijo y poníamos el ejemplo de un concierto. Hay miles de personas, pero nuestra atención está en el cantante y esa es la atención focalizada según entendimos. Perfecto. Algo importante es la decisión deliberada que usted toma con respecto a ignorar otros estímulos. ¿Estamos? ¿O bien? Sí. Ok, perfecto. Gracias. Pasamos al grupo número 2. Heiner, Jennifer y Kilber. No sé si así dije bien el nombre. Heiner o Einer. Sí, Einer. Einer, ok. Sí, la atención sostenida, estamos ahí dialogando eso, que es la capacidad de atender un estímulo o actividad durante un largo periodo de tiempo. Entonces podemos lograr concentrarnos para hacer una actividad que requiera un tiempo determinado, pues. Perfecto. Ese creo que sí, no hay como ninguna duda en esa parte. ¿Ok? Perfecto. Gracias, número 2. Pasamos, grupo número 2, pasamos al grupo número 3 de Angie, Muyazar y Yasset o Yasset. Yacetlic. Yasset. Buenos días. Nos tocó la modalidad alternante. Bueno, esta la discutíamos, es la capacidad que tiene una persona de dividir su atención mediante estímulos. Y esto lo hace realizando varias tareas a la vez. Hablábamos del ejemplo, pues leer y escribir a la vez, escuchar y leer, también cocinar, mediante una receta, estar leyendo una receta y estar cocinando a la vez. A ver, esta es una pregunta que les quiero hacer de manera general al grupo, no solamente al grupo 3, sino a toda la clase. ¿Ustedes creen que se puede hacer la multitarea? Entendiendo por multitarea a estudiar y escuchar música. Y quiero que me lo vayan escribiendo al chat. O, por ejemplo, estar mensajeando o chateando y estar hablando con otra persona. ¿Qué opinan? No, es posible, pero no para todos. Dice Alexa, sí, creo que sí se puede, pero de manera ineficiente. Muy buen comentario este que pone Kilber, porque ya vamos a hablar acerca de esto. Dice Einer, no sé si por la capacidad de atención de cada quien, pero al menos yo no puedo. Depende de qué tan importante sea lo que está haciendo. Pensaba Mario Beso afirmaba que las mujeres teníamos esa capacidad. Creo que sí, la mayoría están más o menos en la misma línea. Y les voy a comentar lo siguiente. Nosotros, con el doctor Mario Hueso, nosotros estamos hablando y estamos realizando una investigación, porque yo he dado medición 3 durante un tiempo bastante considerable y tengo bastante información con respecto a las pruebas de inteligencia. Entonces, queremos ver cuál es el patrón de diferencias que hay entre algunas habilidades mentales en los hombres y en las mujeres.
Y ese es uno de los resultados preliminares que hemos encontrado, que las mujeres tienen mayores habilidades a nivel de atención. Entonces, pero algo muy, bueno, y por otra parte, en el caso de los hombres, tienen habilidades más relacionadas con habilidades prácticas. El planeamiento es más fácil para el hombre, es más fácil ejecutar ciertas actividades, entre otras cosas. Sin embargo, el tema de multitarea como tal, a mí en lo particular, me voy con la opinión que dice Kilber. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Ahora, que lo haga, su capacidad de atención no va a aumentar. No quiere decir, imaginemos del 100% de atención que usted tiene. Si usted hace 2 tareas, esto no se multiplica por 2. No es que tiene ahora 200% de atención. Lo que va a pasar es que usted va a tener, más bien por otra parte, que dividir ese 100% de su atención. A lo mejor alguna actividad un poco más simple, como por ejemplo, yo hago multitarea. Por ejemplo, voy a caminar con mis perros mientras escucho un programa de radio o un audiolibro. Pero no puedo estar escuchando el audiolibro y revisando tareas, por ejemplo. No puedo. O le presto atención al audiolibro o le presto atención a la tarea. Entonces, yo creo, y esa es mi opinión particular, que la multitarea es posible cuando son dos actividades de entrada sensorial distinta. Por ejemplo, yo utilizo muchísimo mis auriculares. Por ejemplo, yo puedo escuchar un programa de radio o ver un programa de televisión mientras hago los quehaceres de la casa. Por ejemplo, mientras lavo loza, mientras cocino, mientras hago X o Y actividad. Pero dos actividades que entren por el mismo o que tengan la misma entrada sensorial, ahí va a ir en detrimento este desarrollo. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto. Gracias. Muyasser. Hola. Sí, la escuchamos. Disculpe, sí, a mí me sucede, por ejemplo, que yo puedo estudiar y hacer tareas, por ejemplo, pero con cierto tipo de música. Y no me puedo concentrar con otro tipo de música. Igual los quehaceres de la casa, puedo estar en varias cosas a la vez. Y me propongo así, metas de horas, en tanto tiempo tengo que haber terminado varias cosas que tal vez me he propuesto. Sí. Pero en cuanto a estudios, sí, solo es con varias diferentes canciones, pero no con todas puedo concentrarme. Sí, porque si se pone a escuchar una canción que a usted le gusta, también se termina cantando la canción antes que estudiar. Incluso hay algunos autores que plantean mucho que si usted estudia o realiza actividades intelectuales mientras escucha música del periodo barroco, incluso llega a estimular un poco más esas actividades. Así que por ahí eso es algo para que ustedes tengan como mayor información y quieran leer un poquito más acerca de esto. ¿Ok? Gracias, grupo número 3. Pasamos con el grupo número 4, que es Daniela Morazán, Laura Martínez y Rosemary. Buenos días. Nosotros discutimos sobre la modalidad atencional y esta es la selectiva, que es cuando la mente selecciona un estímulo o tarea en específico. Esto es debido a la limitación de la capacidad atencional, porque no puede ser, porque no tiene esa capacidad y selecciona lo que necesita o solamente se focaliza en una cosa, ya sea, como le digo, porque no puede estar en varias cosas a la vez. Esa capacidad depende de las personas, como lo mencionábamos anteriormente. Eso puede ser cuando, digamos, un día de compras, vamos y decimos necesitamos ciertos zapatos, ciertas características. Podemos ver en la tienda miles de zapatos, pero nos focalizamos solo en el que necesitamos sin prestarle atención a los demás, porque eso es lo que seleccionamos buscar y toda nuestra atención se centra en ese par de zapatos, no a los demás. Le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué pone el ejemplo de comprar zapatos? Digamos, en el caso de las mujeres, nosotros siempre nos gusta ir de compras, entonces
como usted lo mencionó en la clase, eso se debe a las motivaciones. Entonces, ¿qué nos motiva más a prestar la atención o no? Entonces, eso puede ser como, bueno, discutimos varios ejemplos, entre ellos el que le mencioné. Sí, está bien, no le quiero decir con eso que está malo. Le hacía la pregunta porque hay una diferencia clave entre la atención focalizada y la atención selectiva. Y la atención selectiva es que tiene un objetivo de conseguir una meta, a diferencia del primer tipo que nosotros veíamos, que es la focalizada. Ambos comparten la característica que prestan atención a un estímulo, ignoran deliberadamente otros, pero la capacidad de atención selectiva va más allá, va como en el peldaño superior a la focalizada, porque el prestar atención a algo en específico va detrás de una meta concreta y por ende, entonces ahí es donde excluye a los demás estímulos que no son congruentes con esa meta. ¿Estamos bien? Entendido. Perfecto. Gracias, grupo 4. Pasamos grupo 5, Alexa, Amy y Carol. Sí, buenos días. La atención dividida, después de charlarlo y también buscar diferentes ejemplos en internet, entendimos que la atención dividida es cuando, bueno, es la capacidad que tiene el cerebro de atender dos o más estímulos a la vez. Es cuando se presentan dos estímulos y podemos tener atención en ambos estímulos, como estaba mencionando en sus ejemplos anteriores. Pues es mejor que sean de, como dice usted, recibirlos de diferentes de maneras sensoriales. Por ejemplo, cuando vamos conduciendo y hablando con nuestro copiloto, la atención debe ir centrada en conducir y en la carretera, pero también no se pierde el hilo de conversación con la persona. Y esa es la atención dividida, cuando se están recibiendo dos estímulos al mismo tiempo e interactuando con estos. Perfecto. ¿Estamos? Excelente, grupo 5. Y vamos con el último grupo, que es el 6, que es Javier, Lisette Pavón y Milán. Sí, a nosotros nos tocó profundizar la atención excluyente y pues esta trata de cuando contestamos de una manera que nosotros creemos que es la correcta, a pesar de que pues el primer impulso es contestar de otra manera. El ejemplo que se nos presentó y el que decidimos usar porque seguramente todos hemos oído hablar de él, es el test de Stroop de colores y palabras, que consiste en que se le presenta al individuo un color escrito con un color, valga la redundancia, diferente, y pues el individuo debe decir el color cuando el impulso, muchas veces inicial, es leer la palabra. Perfecto. Excelente. ¿Dudas hasta acá? No, perfecto. Listo. Gracias, grupo número 6. Les quiero hacer una propuesta. ¿Les parece si en lugar de tomarnos el receso ahorita, vemos las últimas 2 diapositivas? Les doy una instrucción de un trabajo que vamos a desarrollar durante este fin de semana y luego terminamos la clase. Yo estoy de acuerdo. Y yo también Sí. estoy de acuerdo. Bien. Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, vamos ahora a pasar a los modelos de explicación del proceso atencional. En ese mismo texto de Portellano van a encontrar muchos modelos. Pero yo quiero que nosotros hablemos acerca del modelo de Mesulam. Este modelo plantea desde un punto de vista psicofisiológico cómo funciona la atención y cuáles son los puntos más importantes. Entonces, el modelo de Mesulam tiene 4 aspectos importantes. Y estos aspectos o componentes, ¿verdad?, del cuerpo, ¿verdad?, específicamente del cerebro, tienen que ver a nivel de que todos funcionan al mismo tiempo de manera unísona para poder desarrollar el proceso atencional. Y el primero de ellos que nosotros vamos a ver es el sistema reticular. Si ustedes recuerdan en Psicofisiología 1, el sistema reticular es aquel que está asociado con el nivel de alerta y vigilancia que nosotros podemos tener. Esto quiere decir el nivel de conciencia que de alguna manera está asociado con el desarrollo de esta actividad. ¿Ok?
El segundo componente, que es el sistema límbico y el giro cingulado. Y usted me dice, pero Lick, pero el sistema límbico no es el centro de las emociones. Sí, sí lo es. Sin embargo, también cumple una función a nivel de aspecto motivacional. De nuevo, lo que nosotros hablábamos. Si nosotros no estamos atentos, si nosotros no estamos alertas ante el estímulo, no va a ocurrir la atención. Si nosotros no estamos motivados ante ese estímulo, tampoco va a ocurrir. Por ende, entonces, el sistema límbico y el giro cingulado van a estar asociados con los aspectos motivacionales del proceso atencional. Como un tercer componente tenemos todo el sistema frontal, que puede ser conocido también como lóbulo prefrontal o lóbulo frontal, que entonces va a estar asociado en la mayor parte de las actividades de coordinación motriz. Esto tiene que ver, y lo vamos a ver, esta teoría va a tener mayor sentido en el segundo parcial cuando veamos las funciones ejecutivas. Y en este desarrollo de actividades motrices tiene mucho que ver la toma de decisiones, las habilidades como el sentido común, como el juicio o la practicidad. Y finalmente tenemos también el lóbulo o el sistema parietal, que va a estar encargado de la representación o mapa sensorial interno. ¿Cuántos de ustedes ahorita que estaba hablando del cerebro no tuvieron la imagen interna del cerebro como para poder ubicar dónde estaba cada una de las figuras que yo estoy hablando? A ver, honestamente, ¿quién de ustedes? ¿Perdón? Sí, a mí se me estaba haciendo imágenes en la mente cuando estaba hablando. Exactamente, porque esa parte, ¿verdad? De que nosotros necesitamos tener como representaciones, imágenes. El cerebro humano está más asociado y aprende más a partir de imágenes, a partir de fotografías, que de palabras como tal. Es más cautivante una fotografía que una historia, por ejemplo. Entonces, estos cuatro componentes, quiero pasar a la siguiente diapositiva, funcionan de manera en procesos de retroalimentación. Por ejemplo, empezamos por el primer punto, ¿verdad? Que es la formación reticular, que permite que nosotros estemos alertas. Esto va a tener un impacto en por ejemplo, estamos alertas, recibimos una fuente de información, pero si no nos interesa esa fuente de información, el proceso atencional muere ahí. O sea, no le presta atención a lo que está ocurriendo. Pero por otra parte, si usted está atento a lo que está ocurriendo y le llama la atención y le motiva a prestar atención, entonces el sistema límbico y el giro cingulado va a tener entonces un papel importante. Por ende, este elemento, ¿verdad? Va a llevar entonces a que el tálamo y los ganglios basales, que no se considera como un componente en la presentación, en la diapositiva anterior, porque este es como una vía de comunicación, ¿ok? Del sistema límbico envía la comunicación entonces para el lóbulo parietal o para el lóbulo frontal, para entonces emitir una representación sensorial o una respuesta motriz. Y esto a su vez entonces, las respuestas van a causar un estado de alerta mayor y se repite entonces el proceso. Por ejemplo, ustedes están en redes sociales, ven un anuncio que les llama el estado de alerta, ya está presente. Ven un anuncio que les llama la atención, que les motiva a averiguar. Y luego cuando usted ve que le llama la atención este anuncio, entonces desarrolla una representación. Imagínense que es un curso, el que ustedes están, digamos que es un curso y no una ropa o unos tenis o algo parecido. Entonces usted ve este curso y usted se ve a usted mismo haciéndolo. Y usted ve que sí le gusta, le llama la atención, el costo es accesible
y por ende genera la respuesta motriz de contactar a la persona y decirle me gusta el curso, voy a sacarlo, y por ende viene la persona y le envía a usted la información del curso y lo empieza a leer y se reafirma que usted le llama mucho la atención, que quiere hacerlo y que le gusta. ¿Se entiende entonces el modelo Mesulam? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok. Listo. Y con eso cerramos entonces la presentación del día de hoy. Antes que nos vayamos, ¿ok? Estas, como son actividades que se están desarrollando dentro de clase, esas tienen un puntaje. Entonces, asegúrense de trabajar, ¿ok? La última parte que nos queda de la atención es la patología de la atención. Y para ello nos vamos a dividir en 4 grupos, ¿ok? Este es el libro que ustedes acaban de utilizar. Esto de los modelos están en las páginas posteriores, pero yo quiero que se vayan hasta la página 155, ¿sí? Que es entonces la patología de la atención. Y vamos a tener 4 temas importantes. El mutismo asinético, el síndrome de heminegligencia, el estado confusional y el trastorno por déficit de atención. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste la tarea que ustedes van a hacer? Lo voy a dividir en este momento en 4 grupos. ¿Ok? No van a ser los mismos grupos que acaban de trabajar. Lo voy a dividir en 4 grupos y ustedes van a trabajar por su cuenta fuera de clase. ¿Ok? Y van a realizar un mapa conceptual del tema. ¿Ok? ¿Por qué quiero que ustedes hagan un mapa conceptual? Porque no quiero que solamente copien y peguen. Quiero que lean, quiero que, y por ahí voy a ir encendiendo la cámara y el resto vaya haciendo lo mismo. Quiero que ustedes lean y puedan, así como hicieron esa imagen del cerebro, ahorita que estábamos hablando de las estructuras y de los componentes, quiero que empiecen entonces a ver esta patología de la atención desde una imagen, desde una no desde una conceptualización, sino más bien desde una forma de organizar la información. Y el lunes que nos veamos, vamos a dedicar 5 minutos por grupo para explicar esta patología y empezar entonces el tema, el tema 2, bueno, grande, ¿verdad? Son más temas realmente, pero es el tema 2, que es todo lo relacionado con la fisiología de los sentidos. ¿Ok? Que con eso iniciaríamos el día lunes. ¿Estamos? ¿Se entendió? Lick, Sí, pero el mapa es de todos estos 4 o solo, o cada grupo va a tener uno en específico. Uno, nada más uno. Ah, Entonces ok. yo ahorita, por favor, no entren, no ingresen, ¿ok? Ahorita yo voy a abrir las salas, no ingresen, por favor, pero quiero que miren en cuál fue asignado. Y quiero que vean a las personas que están asignadas ahí también, para que ustedes se pongan de acuerdo, ¿ok? Y se los leo, por si no lo logran ver correctamente. En el grupo 1 tenemos a Alexa, Jennifer, Gilbert, Laura y Rosemary. En el grupo 2 tenemos a Amy, Angie, Belkis, Einer y Javier. Grupo 3 tenemos a Annette, Carol, Milán y Muyasa. Y en el grupo 4 tenemos a Daniela, Julissa, Lisette y Yasser. ¿Vamos? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Una persona va a comentarme acerca de esta temática. Y la persona encargada de hacer esto me va a enviar un correo electrónico con el producto, con el mapa conceptual que ustedes hagan, me lo envían al correo electrónico. Y ahí me hace cualquier anotación, cualquier observación adicional que ustedes tengan y me digan, Lick, el grupo éramos estos, pero X no trabajó. X, después de que nos asignó el grupo, no lo volvimos a ver nunca más.
¿Estamos? Perfecto. Sí, Lee. ¿Dudas con respecto a lo que se va a hacer? ¿No? ¿Cuándo sería la fecha para enviar el trabajo? El domingo en la noche me lo pueden enviar a más tardar para poder descargarlo y yo enviárselos también a ustedes. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Perfecto. Ok. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Vayan avanzando. Recuerden que ya realmente la próxima semana es la última semana que nosotros tenemos de la unidad 1. ¿Ok? Porque la siguiente semana, que ya es 4 de octubre, si no me equivoco, solo el lunes tenemos clases. Si no me equivoco. Todavía no han enviado la información oficial, pero normalmente es lo que pasa. Normalmente dan miércoles, jueves, viernes y sábado de feriado Morazán. Entonces, solamente el 4, y ese día va a ser el último día de clases para poder evacuar ya los últimos elementos de esa unidad, porque quiero cerrar esa unidad antes de que nos vayamos al feriado Morazán. Así se van, ya sea arrepentidos de no haber estudiado mucho a las vacaciones, o tranquilos de que le fue bien el examen. Vamos. Feliz fin de semana, jóvenes. Nos vemos el lunes. Gracias, Lee. Igual, Lee. Gracias, Lee. Gracias, Liz.